Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 99º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el grupo de investigación ScienceLab. Como primer punto, tenemos palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Muy buenas noches. Estoy muy contento de tener ahora a un gran conferencista. Es el doctor Pablo Heresi. Yo sé que a él le encanta enseñar y sé que es un profesional brillante, brillante. Y lo digo esto porque yo vi sus notas del curso de Ingeniería Sísmica Avanzada que dicta en el doctorado de la Universidad de los Andes, y también vi sus notas. Tiene, creo que si no recuerdo, unas 460 láminas de presentación, un curso muy completo, muy completo. Entonces, en base a eso, dije yo, ese profesor, a él le encanta estudiar, le encanta enseñar y es brillante. Estamos muy contentos, muy complacidos con que nuestro conferencista de ahora sea el doctor Pablo Heresi, quien nos va a hablar algo que él está trabajando muy a fondo, esto del riesgo sísmico asociado al tema de la resiliencia. Doctor Heresi, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Futuro doctor Brian Cagua, también muy amable a usted por haberle invitado al profesor Heresi a esta conferencia. Y a los asistentes, bienvenidos. Ya estoy viendo ahí a mi futuro conferencista, el doctor Diego Quizanga. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Gracias por las palabras, doctor Aguiar. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Pablo Heresi. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Pablo Heresi es actualmente profesor asistente en la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile, donde dicta los cursos de Ingeniería Sísmica Avanzada, Análisis Estructural, Dinámica Estructural. El profesor Heresi obtuvo su título de Ingeniero Civil Estructural y el grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Sísmica de la Universidad de Chile y luego el grado de doctor en Ingeniería Estructural y Geomecánica de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Su tesis doctoral se tituló Probabilistic Regional Seismic Risk Assessment for Rational Decision Making y su tutor doctoral fue el profesor Eduardo Miranda. El profesor Heresi es experto en temas relacionados con amenaza y riesgo sísmico a nivel estructura individual y regional, selección de registros sísmicos, ingeniería sísmica basada en el desempeño, sismología aplicada a la ingeniería y métodos probabilísticos y estadísticos para la ingeniería civil. Además de publicar artículos en revistas y conferencias internacionales más prestigiosas de ingeniería sísmica, el profesor Heresi ha participado de misiones de reconocimiento de daño post-terremoto en Chile 2010, México 2017, Perú 2019, México 2020, Puerto Rico 2020, Turquía 2020, Croacia 2021 y los recientes eventos en Taiwán 2022 y México 2022. Además, es fundador y director de la empresa Epicentro Ingeniería, consultora de ingeniería sísmica. Estimado doctor Pablo Heresi, de antemano muchas gracias por su tiempo, por estar acá con nosotros. Otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias. Quisiera partir dando las gracias tanto a Brian como a Roberto por invitarme a dar una de estas charlas. Antes de hacer esta charla, estuve revisando qué otras charlas habían tenido antes y habían tenido conferencistas bien destacados de diferentes partes de Latinoamérica, y eso me parece una gran oportunidad para juntarnos, sobre todo ahora
dado que la pandemia abrió la oportunidad de hacer estas cosas online. Así que los felicito por esto que llevan haciendo durante un buen tiempo. Llevan varios lunes juntándose aquí. Así que los felicito y nuevamente les doy las gracias por la oportunidad de presentar un poco de mi investigación frente a gente que probablemente no me conoce. Voy a compartir pantalla aquí. Si lo logro apretar bien. Ahí me avisan si se ve mi pantalla bien. Se ve la presentación, Sí, ¿no? estamos viendo la presentación. Excelente. Bueno, entonces, como decía Brian, el tema de mi presentación va a ser el análisis de riesgo sísmico a nivel regional, y esto con una mirada hacia el concepto de resiliencia sísmica, que es un tema que ha estado muy de moda últimamente. Entonces quisiera partir primero con una breve introducción. Probablemente aquí mucho del público estará familiarizado con el concepto de los terremotos y por qué los estudiamos, pero aún así siempre me gusta partir tratando de convencer a la gente de que estudiar los terremotos o los efectos que tienen los terremotos es un tema importante y relevante. Y la manera más sencilla de motivar el estudio de los efectos negativos que puede tener un terremoto es contando qué ha pasado desde 1900 hasta la fecha, donde hemos tenido grandes terremotos y tenemos registros de cuáles son los efectos que han tenido esos terremotos. Entonces, en particular, lo primero que uno puede hablar es el número de muertes. Los terremotos desde 1900 hasta la fecha han producido cerca de 2,5 millones de muertes. Además, muchísimos heridos, entre 4 y 10 millones. Este número por lo general es más difícil de estimar, pero diferentes estimaciones llegan a este valor. Aquí a la derecha se puede ver una foto del terremoto de Nepal del 2015. Ese terremoto fue devastador. Para quien no se acuerde, produjo la muerte de 9.000 personas, por ejemplo. Y en términos monetarios, si uno suma todas las pérdidas económicas de todos los países, producto del terremoto, de todos los terremotos que han habido desde 1900 hacia la fecha, suman más de 2,6 trillones de dólares, ¿sí? Eso ajustado por inflación a dólares del 2022, de hoy. Si uno divide estos 2,6 trillones de dólares, lo divide por el PIB del mundo, de todo el mundo, el Producto Interno Bruto, y además lo divide por los 122 años que llevamos desde 1900 hasta la fecha, se obtiene una pérdida anual media del 0,022% del PIB. Esta pérdida anual, a mí me gusta hacer la analogía de que es una especie de impuesto que el planeta nos cobra, ¿sí?, como humanidad por vivir sobre estas placas tectónicas que se mueven. Sin embargo, tal como los impuestos comunes y corrientes que pagamos todos, estos impuestos o estas pérdidas no se distribuyen uniformemente a lo largo del globo, ¿sí? Hay países en donde la pérdida es más, donde la sismicidad es más alta, y otros países en donde la pérdida es menos. Y además tampoco se distribuyen uniformemente temporalmente, ¿sí? Eso significa que no es que cada país pague una cierta plata al año, sino que esto se paga al momento en que hay un terremoto. Sí, y hay que de alguna manera reparar la infraestructura dañada. Además de muertes y heridos y pérdidas económicas, hay otro tipo de pérdidas que también son muy difíciles de estimar y que a mí me han interesado bastante desde que empecé a hacer mi doctorado, que tiene que ver con el concepto de que mucha gente, después de un terremoto relativamente grande, no puede volver a sus hogares,
¿sí? Y esto yo lo considero particularmente importante porque genera una disrupción en las ciudades que es difícil volver de eso. Nuestras normas de diseño por lo general apuntan a que las estructuras no colapsen. Sin embargo, hay un nivel de daño muy previo al colapso, que es un nivel de daño tal que uno no puede volver a vivir en su hogar. Acá abajo hay una foto del terremoto de 1906 en San Francisco, en donde, producto del terremoto, más de la mitad de la ciudad, piensen en eso, quedó en la calle ese día, ¿sí? Y se tuvieron que armar tiendas de campaña, etcétera, etcétera. Este tipo de pérdidas por lo general no se cuantifica, no tenemos muchos datos de qué ha pasado anteriormente. En los terremotos más modernos sí tenemos datos, pero en lo que ha pasado en los terremotos más antiguos no tenemos muchos datos. Como les decía, esta pérdida anual promedio de pérdida monetaria no se distribuye geográficamente, y aquí les traigo un mapa coloreado, digamos, con la pérdida económica de cada país desde 1900, acumulada desde 1900, como porcentaje del Producto Interno Bruto de ese país, ¿sí? Y toda esta pérdida es debida meramente a terremotos. Y aquí, mientras más oscuro, significa que las pérdidas son más grandes. Y si uno ve toda la costa de Latinoamérica, incluso de América del Norte, Centroamérica, se ve que todos estos países que están en el cinturón de fuego, que están sometidos a grandes terremotos, tenemos un alto nivel de pérdida, en donde Chile en particular, que es este país largo que está acá abajo, es obviamente de los más oscuritos, porque somos un país relativamente chico en términos de Producto Interno Bruto, y somos al mismo tiempo el país con más actividad sísmica del mundo. Hay otros países que tienen pérdidas más grandes, en particular, si uno lo mide no dividido como, no en función del Producto Interno Bruto, sino que como pérdida total, bruta, los países que más pérdidas tienen han sido Japón, Estados Unidos, China, Italia y Chile. Esos son los países que más pérdidas han tenido desde 1900 hasta hoy. Y si uno lo ve como una pérdida normalizada por el Producto Interno Bruto, que es este dibujo que tengo aquí, los países con más pérdida normalizada son Armenia, Turkmenistán, Haití, Nicaragua, Macedonia y Chile. Efectivamente, Chile aparece en las dos listas ahí como pérdida bruta, como pérdida total, o como pérdida normalizada por el Producto Interno Bruto. Sin embargo, si se fijan aquí, Ecuador, que está en esta esquina de aquí, también tiene un color más bien oscurito. No es tan oscuro como Chile, pero aún así ha tenido altísimas pérdidas en la historia. Aquí les traigo una figura que es bien interesante, en donde aparecen los epicentros de terremotos en Chile desde hace, bueno, varios cientos de años, porque incluso, por ejemplo, aquí hay terremotos como el de 1730, hasta el 2018. Cada puntito es un evento y la magnitud del puntito indica la magnitud del evento. Y los grandes terremotos están mostrados como líneas, ¿sí? En donde la línea representa el largo de ruptura. En esta figura está el norte hacia la derecha. Si no cabe ponerlo, Chile no cabe en vertical. Y se puede ver la gran sismicidad que hay en Chile, ¿sí? Y no solo la gran sismicidad en términos de cantidad de eventos, sino que en términos también de la magnitud de los eventos, en donde desde 1900 hasta la fecha han habido 12 eventos con magnitud 8 o mayor, 12. Y ahí se incluyen el terremoto 9.5 de Valdivia de 1960, que es el terremoto más grande en la historia del mundo, el terremoto 8.8, que recordarán seguramente muchos de ustedes,
del Maule del 2010. Y también hay otros terremotos históricos como el terremoto de Valparaíso de 1985 y el de 1906, que ambos fueron magnitud 8. Aquí al frente de Valparaíso, Valparaíso está justo también en la costa, mirando desde Santiago hacia la costa. Si buscando sobre la sismicidad de Ecuador, también como para traer un poco a esta conferencia, uno encuentra mapas como estos, en donde con Ecuador, entre Chile y Ecuador, compartimos mucho de la sismicidad, mucho de la forma de los terremotos, en donde tanto Chile como Ecuador tienen una alta sismicidad debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Y en particular en Ecuador han habido bastantes terremotos también sobre magnitud 6.5, que los muestro aquí a la izquierda, a la derecha, perdón. Y en particular está el terremoto de 1906, que seguramente es algo que ustedes enseñan en sus clases. El terremoto 8.8 de 1906, que es histórico. Y también está el terremoto magnitud 7.8 del 2016, que probablemente muchos recordarán haber incluso sentido. Ese terremoto fue bien grande y produjo hartos daños. Si uno va a un terremoto en particular, yo me remonto en general a este terremoto del Maule del 2010, debido principalmente a su gran magnitud, 8.8, y además debido a que yo me acuerdo bien de que lo sentí. Yo en ese momento estaba terminando mi maestría y ya estaba interesado en la ingeniería sísmica, en los terremotos, etc. Y en ese sentido, sentir un terremoto de esta magnitud fue algo que me marcó bastante. Entonces, ¿qué pasó durante ese terremoto en Chile? En Chile resulta que hubo 4 edificios que tenían un diseño sismo resistente moderno que colapsaron, ¿sí? El edificio más emblemático del terremoto es este edificio que muestro acá abajo, que es el edificio Alto Río, en donde murieron 8 personas. Este colapso, por suerte, fue en este edificio que era relativamente nuevo y que no estaba ocupado al 100%, y por eso murió poca gente. Sin embargo, si hubiese estado ocupado al 100%, la tragedia hubiese sido más grande aún. En términos de muertes, hubo un total de 525 muertes de los 13,5 millones afectados, ¿sí? Este terremoto afectó cerca de 6 regiones de Chile. De hecho, son regiones en donde se encuentra la región metropolitana, que es donde está Santiago, que son las regiones más pobladas. Y 13,5 millones de personas es como 60% de la población de Chile, para que se hagan una idea. Y de esos 13,5 murieron 525 personas. Y de esas 525 fueron 181 debido al tsunami que se produjo debido a este terremoto. En términos de norma sismo resistente, si uno va a la norma, el objetivo de nuestras normas en nuestros códigos dice explícitamente que el objetivo es evitar el colapso para salvaguardar la vida de las personas. Y si uno se va a ese objetivo y lo contrasta con lo que pasó, dado la magnitud enorme de este terremoto, uno podría decir, ¿sabes qué? Chile se comportó bien, ¿sí? Y esto yo lo vi en diferentes lugares. Yo vi en conferencias que incluso se hablaba, no solo chileno, sino que de afuera de Chile se hablaba de lo bien que le fue a Chile dado la magnitud del evento. Sin embargo, a mí me gusta ir un poco más allá y no preguntar solo qué pasó con los edificios dañados y con las muertes, sino que qué pasó con otro tipo de pérdidas. Y si uno se pone a pensar en otro tipo de pérdidas, uno llega a que en términos económicos, Chile perdió 30 billones de dólares en reparaciones, lo que significó alrededor del 14% del Producto Interno Bruto del país en 2010. 14% del Producto Interno Bruto en un día, ¿sí? Es una pérdida enorme.
en términos monetarios. Y en términos, de nuevo, ¿cuánta población es desplazada de sus hogares? ¿Cuántas personas no pueden volver a dormir a su casa esa noche? Fue alrededor de 7% de la población del país, ¿sí? 7%, o sea, aproximadamente una de cada 10 personas, una de cada quizás 13 personas, no pudo dormir en su casa, ¿sí? Esto yo lo considero un número altísimo. Y en esos términos, yo no considero que Chile haya tenido un buen desempeño sísmico. Creo que sí pasamos el check de la norma, sin embargo, en términos más amplios, yo no creo que sea un buen desempeño. Pero más allá de si es un buen desempeño o un mal desempeño, que es discutible, incluso puede ser hasta un poco subjetivo, lo que me interesa es básicamente si podemos predecir esto, ¿sí? Si podemos predecir este desempeño con tal de poder tomar decisiones racionales en términos de mitigación de riesgo sísmico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, reforzar estructuras que sabemos que tienen una vulnerabilidad relativamente alta. O, por ejemplo, actualizar nuestras normas de diseño, cosa que a futuro las estructuras tengan menos riesgo, ¿sí? Y eso implica necesariamente poder estimar que un terremoto de esta magnitud puede generar este tipo de pérdidas que estoy mostrando aquí. Y con eso poder tomar decisiones racionales. ¿Cómo medir el riesgo sísmico de nuestras estructuras? ¿Sí? La idea es poder medirlo de alguna manera y comparar qué pasa si yo cambio la norma, si yo refuerzo estructuras, si yo tomo alguna medida en particular, si yo, por ejemplo, tomo seguros para algunos tipos de estructuras, etc. Entonces, ¿cómo medir? Bueno, esto es una metodología que viene desde hace varios años atrás. Se empezó a hablar de esto en los años 90 en términos de investigación, y hacia fines de los 90 ya había avanzado bastante, en esos 10 años avanzó bastante, y conceptualmente hay dos preguntas clave que tuvieron que ser respondidas en ese momento. Lo primero es, ¿qué le interesa a los tomadores de decisión? ¿Sí? ¿Le interesan medidas cualitativas o cuantitativas? A quien toma la decisión de, por ejemplo, tomar un seguro o reforzar su estructura, ¿le interesa que le digan su estructura va a estar un poco dañada, va a haber daño severo, va a haber daño ligero? ¿O le interesa una medida cuantitativa, como por ejemplo la pérdida esperada o el número de personas heridas que pueden haber en la estructura, o lo que se va a demorar en volver a generar productos si es que es una industria, etc. Y la respuesta a eso, supongo que estamos todos de acuerdo de que probablemente al tomador de decisiones le interesen medidas más bien cuantitativas, ¿sí? Y la segunda pregunta es si le interesa a quien toma la decisión, le interesa la respuesta estructural. ¿Le interesa acaso de que yo le diga al dueño de, no sé, el edificio más alto de Ecuador, le diga, mira, tu corte basal es de 325 toneladas, pero si le pones este refuerzo, esas 325 toneladas bajan a 270? Probablemente eso a quien tome la decisión de poner o no poner el refuerzo no le importe mucho. Si yo le digo, mira, las deformaciones bajan, la deformación de techo, originalmente teníamos un 25 centímetros y ahora bajaron a 20 centímetros. No, eso no le va a importar mucho. Más bien, al quien tome la decisión, nuevamente le va a importar medidas específicas del riesgo de su estructura, como por ejemplo la pérdida económica, el número de muertes, etc. Y por eso, hoy en día, lo que se hace es que se usan medidas cuantitativas y se deja la respuesta estructural como una variable intermedia. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como ingenieros estructurales, vamos a calcular estas medidas, pero va a ser para poder calcular otra cosa hacia adelante. ¿Y qué otra cosa se calcula? El riesgo sísmico. ¿De qué forma? Con 3 o 4 métricas que le puedan interesar a quien tome la decisión.
La primera métrica que yo considero que es muy importante, sin embargo es muy difícil de estimar, es el número de muertes y heridos que puede haber dentro de la estructura. La segunda métrica es el tiempo de inactividad, ¿sí? Esto genera pérdidas indirectas en muchos casos. Por ejemplo, en un hospital o en una industria grande, en una minería, por ejemplo, en una minera, es mucho más importante el tiempo de inactividad que cuánto me cuesta repararlo. Es mucho más importante la pregunta de cuántos días va a estar inactivo la estructura. Así que esa medida también es muy importante, esa medida de riesgo. La tercera son las pérdidas económicas. Esto es traducir en plata, básicamente, cuánto me cuesta a mí reparar la estructura una vez que pasó el terremoto, ¿sí? Y finalmente, una cuarta medida de riesgo que hoy en día se está empezando a utilizar, hay harta investigación en esto, es la huella de carbono, ¿sí? Que está muy relacionada al impacto ambiental que puede tener la estructura. Y esto tiene que ver con poder hacer estudios a largo plazo de toda la vida de la estructura, de ver cuánto me cuesta en términos de huella de carbono hoy hacer la estructura y cuál es la huella de carbono que yo voy a tener el día que, si es que esto colapsa, por ejemplo, o si se daña, cuando yo lo tenga que reparar, etc. Y esta puede ser una medida de riesgo a través de la cual se pueden tomar decisiones para mitigar ese riesgo, para bajar, minimizar de alguna manera esa huella de carbono. Entonces, estas cuatro variables nos permiten tomar decisiones que son relevantes a la hora de mitigar el riesgo de nuestras estructuras. ¿Cómo se hace esto? Esto suena bonito. Quizás muchos de ustedes están diciendo, ok, suena bonito, perfecto. Sería espectacular poder saber cuál es el número de muertes dentro de mi estructura, pero ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Dónde está la matemática detrás de eso? Bueno, la buena noticia de esto es que hay una metodología que se llama la ingeniería sísmica basada en el desempeño, que es una metodología probabilística que divide este problema en 4 módulos. ¿Y por qué es una metodología probabilística? Porque resulta que cada uno de estos 4 módulos tiene una incertidumbre asociada. Entonces, el primer módulo es la amenaza sísmica. Esto significa estudiar cómo se puede mover el suelo debajo de mi edificio, ¿sí? ¿Cuáles son los registros posibles que pueden haber? ¿Cuáles son los registros que son consistentes con lo que yo espero que pase en ese edificio? ¿Cuáles son las intensidades? ¿Cuál es, por ejemplo, la aceleración máxima del suelo? ¿Cuál es la velocidad máxima del suelo que yo podría esperar, dado todos los posibles terremotos que hay a mi alrededor? Eso es todo un tema probabilístico y es el primer módulo. En el segundo módulo necesitamos ya obtener la respuesta estructural. Entonces hacemos modelos de nuestras estructuras, los sometemos a registros que tengan que ver con la amenaza. Aquí tiene que haber un paso entre medio de estos dos, en donde ese link, ese enlace lo hacen los registros sísmicos. Entonces tenemos un modelo, es un modelo que captura las no linealidades correspondientes que necesitemos capturar, que queramos capturar, y a ese modelo lo sometemos a registro y obtenemos su respuesta estructural, dado diferentes niveles de intensidad. Ok, tenemos la respuesta estructural, pero yo les había dicho, esto tenemos que tenerlo como una variable intermedia, porque, de nuevo, al que tome la decisión no le interesa cuánto del corte va a ser. Y por lo tanto, a partir de aquí nos movemos al siguiente módulo, que es la estimación de daños, en donde tenemos, por ejemplo, resultados de cuándo se dañan los edificios, cuándo se dañan los muros, cuándo se dañan las columnas o los elementos no estructurales, qué tiene que pasar para que se dañen. Y esto se hace condicionado a la respuesta estructural, ¿sí? Entonces uno dice, ok, si hay una cierta aceleración en el techo, este va a ser el nivel de daño. Si hay un cierto desplazamiento entre 2 pisos, este va a ser el nivel de daño, etc. Eso se hace a través de curvas de fragilidad, que se llama. Y finalmente, todavía eso no nos sirve porque todavía eso no nos dice una variable cuantitativa del riesgo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un nivel de daño severo, daño medio, moderado, ligero, etc. Entonces, finalmente, lo que pasamos es a una estimación de pérdida, en donde transformamos el nivel de daño, ya sea en una pérdida económica, en una pérdida por tiempo de inactividad,
en un número de muertes o heridos, en una huella de carbono, o podemos evaluar directamente el colapso de la estructura. ¿Sí? Y esto es esta es la metodología y esto se llama ingeniería sísmica basada en el desempeño. Hasta aquí mi investigación todavía no aparece. ¿Sí? Ahora, lo que yo hice durante mi doctorado fue agarrar esta metodología y decir, ok, ¿qué pasa si yo cambio el punto de vista? ¿Qué significa cambiar el punto de vista? Inicialmente, esta metodología fue creada para analizar el riesgo o evaluar el riesgo de estructuras individuales. ¿Qué significa eso? Yo tengo una estructura, por ejemplo, el edificio más grande aquí en Santiago, que se llama Costanera Center, voy a analizar ese edificio. Ese edificio está en un sitio que yo puedo evaluar sus condiciones, puedo hacer calicatas, etcétera, un sondaje y evaluar las condiciones de sitio. Y la pregunta es, si hay un terremoto en la lejanía, pasan las ondas, ¿sí? Hay una cierta distancia a la cual está mi terremoto, desde mi estructura a mi terremoto tiene una distancia, y la pregunta es, ¿cuál es el riesgo sísmico de esa estructura? Eso es básicamente lo que hemos estado haciendo hasta hoy, ¿sí? La ingeniería sísmica desde sus inicios se basó en esta pregunta, en cuál es el riesgo de mis estructuras. Sin embargo, aquí les traigo una foto que es como el único caso que yo he encontrado, a no ser que uno viva en algo así, donde hay una estructura que realmente no hay nada más alrededor. Lo que nos interesa realmente es cómo se comporta la ciudad entera, o una comunidad entera. Puede ser una ciudad, puede ser un país completo, o una región dentro del país, o un estado dentro del país, etc. Y eso significa que yo necesito información de muchas estructuras al mismo tiempo, debo analizar muchas estructuras al mismo tiempo, que son diferentes unas de otras, y cada vez que hay un terremoto, cada estructura va a estar en un sitio que es diferente, por lo tanto necesitamos tener las condiciones de sitio de toda la región. Van a haber distancias a cada una de las estructuras que van a ser diferentes, van a haber algunas estructuras que están más cerca, otras estructuras que van a estar más lejos del terremoto, y la pregunta ahora es cuál es el riesgo sísmico de la estructura, o sea, perdón, no de la estructura, sino que de la comunidad completa, del portafolio de estructuras. ¿Qué significa la palabra riesgo sísmico, el concepto de riesgo sísmico? ¿Cuáles son las preguntas que podemos hacer? Bueno, a nivel individual, cuando tenemos una sola estructura, nos preguntamos cosas como cuál es la probabilidad de colapso de la estructura, o cuál es la pérdida anual esperada de la estructura, ¿sí? ¿Cuál es la pérdida que yo tengo debido a estar en ese lugar que es muy sísmico? O cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que la pérdida sea mayor a $1.000.000, ¿sí? Eso le puede interesar al dueño de la estructura. Y podemos responder a esas preguntas. Sin embargo, nuevamente lo que me ha interesado a mí y lo que hice yo durante mi doctorado fue expandir esta metodología a preguntas a nivel regional. Y las preguntas a nivel regional empiezan a ser, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el número de estructuras dañadas supere un cierto límite. Por ejemplo, 100 estructuras dañadas. O cuál es la probabilidad de que la pérdida de funcionalidad de algún tipo de edificio sea mayor al 20%. Por ejemplo, a uno le podría interesar, a la municipalidad de una ciudad, le podría interesar cuál es la probabilidad de que la pérdida de espacios de oficina sea muy grande, ¿sí? Y haya un problema económico en la ciudad. Esta es muy directa, esto tiene que ver con la pérdida total, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la pérdida total exceda un cierto valor que puede estar dado por el Producto Interno Bruto de la ciudad o del país, etcétera? Y nuevamente, como les he estado diciendo ya varias veces, este son el tipo de preguntas que me interesan a mí. ¿Cuál es cuál es la probabilidad de que haya un cierto límite de personas desplazadas que se sobrepase? Y eso puede tener que ver, por ejemplo, con el número de tiendas de campaña que puede tener la ciudad, ¿sí? El espacio disponible en parques para poner las tiendas de campaña, etc. Entonces la ciudad puede hacer un análisis y decir, la verdad es que yo quiero evitar que hayan más de 30.000 personas desplazadas de sus hogares, porque si pasa eso, va a ser un problema a nivel de la ciudad. Toda la comunidad va a tener un problema porque va a haber gente que no va a tener dónde dormir ese día. Entonces, ¿qué tengo que hacer como ciudad? ¿Qué decisiones tengo que tomar para mitigar el riesgo para que esa probabilidad sea muy baja?
Eso es conceptualmente lo que me he dedicado desde mi doctorado hasta hoy. Este concepto de que la ciudad tenga que pensar en su riesgo a nivel regional lleva al concepto de resiliencia sísmica, ¿sí? Y en los últimos años, yo diría en los últimos 5 años, se ha empezado a hablar cada vez más del concepto de resiliencia sísmica. Y esto hay que definirlo, ¿no? Y definiciones hay muchas, pero yo les traigo la definición de resiliencia primero, ¿sí? Que viene del latín resilio y que significa volver atrás o rebotar, ¿sí? Este concepto de resiliencia viene de la psicología. La psicología de alguna manera adoptó la psicología de alguna manera creó este concepto de resiliencia y nosotros en la ingeniería lo estamos adoptando ahora y tiene que ver con la capacidad de adaptarse a situaciones adversas. Y esto de nuevo se usa en psicología, se usa para referirse a una capacidad de las personas de adaptarse a situaciones adversas. Aquí les traigo un dibujito. Si uno busca resiliencia o resilience en inglés, va a encontrar muchas definiciones, dibujitos, etcétera, pero tiene que ver todo el rato con esto de alguna manera, adaptarse a situaciones adversas o avanzar, como dice aquí, avanzar a pesar de la adversidad, ¿sí? Sin embargo, en términos de ingeniería sísmica, se ha tomado mucho esta parte de aquí de la definición, esto de volver atrás, de rebotar. Y entonces la resiliencia sísmica, hoy en día, de nuevo, esto muchas veces se ha usado de diferentes maneras, se le dan en diferentes papers, uno puede encontrar diferentes definiciones, pero en términos sencillos, se habla de que esto es la capacidad de resistir terremotos, pero no solo resistirlo, sino que también de volver a la normalidad, ¿sí? Esto que dice aquí. Y esto es clave, ¿sí? Y de volver a la normalidad de forma rápida. Eso quiere decir, a eso se refiere con rebotar, ¿sí? Ahora, yo lo tengo marcado aquí con un signo de interrogación porque tampoco es tan fácil pensar en qué significa ese nivel de normalidad. Si ese nivel de normalidad significa el estado previo al terremoto, no significa, no necesariamente es a ese estado al que queremos volver. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El terremoto de Haití. Después del terremoto de Haití, alguien podría decir, yo no creo que sea bueno volver a la normalidad que había antes del terremoto. ¿Por qué? Porque ese terremoto produjo demasiado daño, produjo demasiadas muertes, demasiadas pérdidas. Y por lo tanto, esa normalidad no es la normalidad a la cual queremos volver, sino que queremos volver a una nueva normalidad. Que no sé si en Ecuador quizás también se ha utilizado mucho este término para el COVID, pero aquí en Chile se ha hablado mucho de una nueva normalidad, de volver a una nueva normalidad. Y eso quiere decir que no es exactamente lo mismo que teníamos antes de la pandemia, en el caso del COVID, o antes de un terremoto, sino que puede ser a un nuevo nivel más exigente, en donde no nos vuelva a pasar lo mismo si es que hay otro terremoto o otra pandemia. Este concepto de resiliencia sísmica se ha utilizado en diferentes escalas y yo lo he visto utilizado mucho a nivel de estructuras individuales. Sin embargo, yo creo que es mucho más importante a nivel de regiones, ¿sí? Ya sea de ciudades o de países. Y ahí es donde aparece el concepto del riesgo sísmico a nivel regional, ¿sí? Y a nivel regional, esta vuelta a la normalidad significa volver a la normalidad en muchos sistemas. Por ejemplo, la vivienda tiene que volver, ¿sí? La gente tiene que poder volver a sus casas y a sus edificios rápidamente. Eso quiere decir que tenemos que evitar que casas y edificios habitacionales sean dañados de forma de que no se pueda volver a vivir en él. Las redes de transporte tienen que ser resilientes, ¿sí? Eso quiere decir que hay sistemas de puentes con pasos sobre nivel, con túneles que tienen que poder seguir conectando a la gente después de un terremoto. No basta con que podamos vivir de vuelta en nuestra casa, sino que también tiene que poder haber un transporte entre diferentes localidades. Esto es muy importante, de hecho puede llegar a ser una de las cosas más importantes cuando uno habla de, por ejemplo, rescate de personas, ¿sí? O transporte
a hospitales de heridos, ¿sí? Las redes de transporte son vitales en ese caso y pueden generar, si hay falla en la red de transporte, puede generar incluso la muerte de muchas personas. Sistema de abastecimiento, ¿sí? Tiene que continuar la producción de alimentos, por ejemplo. Tiene que haber traslado, ahí hay una interacción entre las redes de transporte y la producción y la venta. Todo esto tiene que volver a la normalidad lo antes posible. Los sistemas de educación, los colegios, nuestras universidades, todo esto tiene que poder volver a la normalidad, tiene que volver a haber educación en la población lo más rápido posible, ¿sí? No podemos estar 2 años, 3 años con los colegios cerrados. ¿Qué pasa con todos esos niños? ¿Qué pasa con todos esos jóvenes que están en la universidad? Etcétera. Los sistemas de salud, de nuevo, es muy intuitivo, ¿no? Esto es lo primero que a uno se le ocurre, que tiene que estar operativo 100% el día cero. Eso significa la capacidad hospitalaria, eso significa que nuestros hospitales deberían no tener daño, o el menor daño posible. Las redes hospitalarias tienen que funcionar bien. Eso significa las ambulancias tienen que poder ir de un punto a otro, etc. También los servicios básicos, los sistemas de agua. Imagínense no tener agua potable. No podemos no tener agua potable por años. Necesitamos que los sistemas de agua, de electricidad, estén operativos lo antes posible después de un terremoto. Servicios de seguridad y emergencia, las policías, los bomberos, tampoco eso puede demorarse mucho en volver a la normalidad. Con todo esto, se ve que la búsqueda de la resiliencia sísmica necesita de alguna manera estudiar el riesgo sísmico a nivel regional. Y además necesita, y esto es el requerimiento más complejo, poder ver las interacciones entre diferentes estructuras y diferentes sistemas. Como les decía, muchas de estas cosas que les mostré aquí de alguna manera están conectadas. De hecho, las redes de transporte están conectadas casi con todo el resto, con el abastecimiento, con la salud, con los servicios básicos, etc. Y por lo tanto, esas interacciones son las complejas al momento de evaluar la resiliencia sísmica de una comunidad o de una ciudad. Y además, esto también requiere entender bien los tiempos que se demora en reparar las cosas, ¿sí? No basta con decir a qué nivel de daño va a llegar la estructura, sino que también necesitamos necesariamente, valga la redundancia, saber cuánto yo me voy a demorar en recuperar mis estructuras. Y esto significa recuperarlo a nivel regional, y eso probablemente requiera mucha gente, ¿sí? Aquí ya estoy yendo hacia temas que están en este momento en investigación. Pero volviendo al objetivo original, digamos, o a mi objetivo general, la pregunta es si podemos predecir, podemos estimar el desempeño sísmico de nuestras ciudades para poder tomar decisiones racionales de mitigación de riesgo. Eso quiere decir, nuevamente, reforzamiento de estructuras, actualización de normas de diseño, etc. Para finalizar, les quiero mostrar algunas de las investigaciones que hemos estado haciendo, que ya pasaron o que están en curso con mis estudiantes. ¿Por qué? Porque me gusta siempre, de alguna manera, agradecer a mi grupo de investigación. Con Sofía Aldea, una ex estudiante de la Universidad Santa María, junto con el profesor César Pastén de la Universidad de Chile, tenemos un proyecto en el cual primero estudiamos las correlaciones espaciales que pueden haber en las intensidades sísmicas en Chile. Para esto agarramos una base de datos de terremotos en Chile y hicimos modelos como lo que está a la derecha. No quiero entrar en mucho detalle aquí, pero es básicamente cómo varía la correlación entre dos sitios dependiendo de la distancia que los separa. Mientras más lejos están los dos sitios, menos correlación hay. Con el mismo grupo y además con el profesor Ramiro Basáez de la Universidad Federico Santa María, estamos haciendo curvas de fragilidad de puentes representativos de Chile, ¿sí? ¿Por qué? ¿Con cuál es la finalidad de esto? Poder estimar el riesgo sísmico de las redes de viales en Chile, ¿sí? Entonces estamos haciendo curvas de fragilidad de diferentes estados de daño. Esos estados de daño se pueden llevar a cuánto tiempo de inactividad tienen los puentes. Y con el estudiante Maximiliano Aranís, que es un estudiante de la maestría en la Universidad Técnica Federico Santa María, estamos entonces evaluando el riesgo de los puentes viales de carretera en Chile.
Y estamos llegando a valores como estos. Esto es un gráfico, los valores aquí son meramente referenciales, esto no es un resultado de los que él haya sacado todavía, pero la idea es llegar a cosas como esta, en donde, dado un terremoto, por ejemplo, una repetición del terremoto del Maule, como esa ruptura que hay ahí, poder estimar cuál es la probabilidad de obtener diferente número de puentes dañados simultáneamente, ¿sí? Entonces, un poco a ese tipo de cosas queremos llegar. Luego, con otro estudiante de la Universidad Santa María, estamos haciendo una base de datos de edificios altos en la ciudad de Viña del Mar. Este estudiante está paseado por la ciudad de Viña del Mar, sacando fotos, yendo a la municipalidad a obtener los permisos de edificación de todos estos edificios y está armando una base de datos bien ordenada con uno por uno dónde están los edificios, cuántos pisos tienen, de qué están hechos, cuál es la ocupación del edificio, cuántos metros cuadrados tiene construidos, la altura, el número de pisos, el número de subterráneos, tipo de fundación, etcétera, etcétera. Sí, aquí hay harta información. También información geotécnica, en caso de que la haya, etcétera. La idea es, con esta base de datos, poder luego estimar el riesgo de este modelo de exposición. Eso quiere decir el riesgo sísmico de los edificios altos en Viña. Y la gracia que tiene Viña es que, además de tener una alta amenaza sísmica por estar en la costa, también tiene una alta amenaza de tsunami. Entonces podemos empezar a evaluar combinado el riesgo de sísmico con el riesgo de tsunami. Con Horacio, que también es estudiante de la maestría aquí en la universidad, estamos evaluando el riesgo que produce la falla de San Ramón. La falla de San Ramón es una falla, aquí está dibujada, esa falla que está ahí, es una falla cortical, que está a los pies de la montaña, en el lado oeste, perdón, en el lado este de la ciudad de Santiago. Todo esto aquí es la ciudad de Santiago. Y en el lado este, donde empieza la montaña, justo ahí hay una falla que es potencialmente activa, ha tomado mucha relevancia en el último tiempo, porque han habido estudios geológicos y geofísicos que demuestran que puede generar un terremoto magnitud 7.5. Y si genera un terremoto magnitud 7.5, lo que estamos evaluando nosotros es cómo se podría comportar la ciudad frente a eso versus terremotos en la falla de subducción, que es mucho más lejana, ¿sí? Entonces tenemos terremotos magnitudes relativamente bajas, 7.5 o más bajas, pero muy cercanos a la ciudad, y terremotos más lejanos, que pueden ser magnitud 9 o incluso mayor, pero ya más alejados de la ciudad en la costa. Luego, con Juan Vázquez estamos viendo el riesgo sísmico de edificios habitacionales. Él está diseñando y modelando diferentes edificios de muros con diferentes configuraciones, diferentes alturas, etcétera, y está llegando a cosas como lo que se ve aquí a la derecha abajo, que son curvas de fragilidad de colapso que nos indican la probabilidad de colapso dado una intensidad. Esto lo está haciendo, como les digo, para diferentes alturas, diferentes configuraciones de muros, etc. Y además está viendo el efecto que tuvo el cambio de la norma después del terremoto del 2010. En Chile cambiamos la norma, la hicimos un poco más restrictiva y queremos ver cuál fue el efecto de eso en el riesgo de nuestras estructuras. Con Gonzalo Boada y Bastián Garrido, ellos son dos estudiantes de la Universidad de Chile. Bastián es estudiante de doctorado de la Universidad de Chile, estudiante actual. Junto con el profesor César Pastén, estamos viendo el riesgo de tranques de relave. En Chile, la minería es la actividad principal de nuestro país, y la minería genera, los relaves son básicamente el residuo que queda, o la escoria que queda después de el proceso minero, y eso se guarda en estos tranques que se ve aquí. Hay una foto aquí de un tranque, no puse aquí qué tranque es exactamente, así que no lo recuerdo, pero son geoestructuras que son enormes, que pueden tener varios cientos de metros de altura, y pueden tener un riesgo muy grande en caso de terremotos. Si es que hay un terremoto, esto se puede caer, y si se cae el relave hacia allá, el relave es como un lodo, y por lo tanto si se cae, si se rompe el muro y se cae el relave, puede generar muchos problemas, sobre todo por la toxicidad de los relaves.
Así que estamos haciendo modelos ahí, modelos no lineales de los tranques y también sacando curvas que nos digan la probabilidad de daño dado diferentes niveles de intensidad. Con Juan Miguel Muñoz, él es un estudiante de la Universidad Panamericana en México, en Guadalajara, y junto con el profesor Héctor Dávalos, él fue compañero mío en el doctorado, y ahora es profesor en la Universidad Panamericana. Con él estamos viendo el riesgo que tienen edificios de escuelas en México, que tienen una particularidad, que es que son edificios de mampostería, que muchos de ellos tienen columna débil debido a la forma que tienen los edificios, y además tienen una tipología que se repite mucho a lo largo del país. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es nuevamente calcular el riesgo de este tipo de escuelas a nivel de toda la región, de todo el país. Con eso voy terminando. Aquí hay una foto de mi grupo de investigación. Son varios de ellos y ellas. No está todo el grupo, pero fue un asado que hicimos hace poco y que nos pudimos sacar una foto. Así que con eso abro el piso a preguntas. A quien quiera hacerme preguntas, no tengo problema. Y nuevamente les doy las gracias por la invitación a este gran ciclo de charlas. Muchas gracias a usted. Felicitaciones por la brillante presentación. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso una vez que evaluamos el riesgo regional? ¿Campañas de reforzamiento estructural? Sí, es una excelente pregunta. Y es difícil hay un problema, ¿cómo decirlo?, político, por así decirlo. Porque resulta que como resulta la normativa, es que cuando uno cambia una norma y hay una actualización y uno dice, de ahora en adelante ya no se diseña para 0,7 G, sino que ahora se diseña para 1 G. Eso no aplica para las estructuras anteriores, ¿sí? No es retroactivo. O sea, si yo el día anterior al cambio de la norma diseñé para 0,7, no me pueden obligar a mí a diseñar para 1 si el día siguiente cambió la norma. Y por lo tanto, cuando uno hace un cambio de norma, no se genera un cambio en el riesgo automáticamente de la ciudad. De un día para otro el riesgo ya no es más bajo. Sin embargo, uno mitiga el riesgo de ahí en adelante. Uno dice, ok, en esta zona que se va a empezar a poblar, esa zona va a tener un riesgo más bajo que si se hubiese poblado con una norma anterior. Por lo mismo, resulta ser muy importante muchas veces reevaluar las estructuras anteriores. Un ejemplo relativamente claro fue el terremoto del 2017 en Puebla, en México. Resulta que ese terremoto en Ciudad de México generó muchos daños en edificios que tenían una estructuración que se llama losa plana, ¿sí? Que es básicamente usar la losa como viga entre medio de dos columnas. Entonces, son básicamente columnas que no tienen una viga física que la junta, sino que se arma dentro de la losa, se hace un armado de fierro más robusto entre medio de las dos columnas y queda como la losa plana sin viga. Esa estructuración, desde hace mucho tiempo que en Ciudad de México se sabía que estaba mal o que era muy vulnerable. Desde el terremoto del 85 hubo muchos colapsos en edificios que tenían losa plana y por lo tanto se sabía que estaban mal. Y hace mucho tiempo que ya se habían prohibido. Sin embargo, todavía quedaban muchísimos edificios antiguos que todavía tenían losa plana. Y en el terremoto del 2017 hubo nuevamente muchos colapsos debido a ese tipo de estructuración. Y eso nos hace pensar, ok, cuando nosotros cambiamos la norma, de alguna manera tenemos que pensar qué hacer con las estructuras anteriores. Y eso es un problema a nivel país, es un problema a nivel de ciudad, de municipalidad. No es muy sencillo ayudar en eso. En el caso de San Francisco es un buen caso,
en donde San Francisco hizo un estudio de riesgo de la ciudad y decidió que el riesgo era muy alto debido a que tenía muchos edificios con piso blando. Y lo que hizo entonces fue hacer un programa de reforzamiento de estructuras en donde subsidiaba parte del reforzamiento a todas las estructuras que tuvieran piso blando. Entonces, si uno era dueño de un edificio con piso blando, podía pedir subsidio a la municipalidad para poder reforzar su estructura. Y eso resultó relativamente bien, pero como no ha temblado, no sabemos. Entonces, claro, habría que reforzar para atrás también. En Chile tenemos la particularidad de que tiembla tanto, de que todo lo que no sirve y que sabemos que no sirve, ya se cayó y ya no lo volvemos a hacer. Entonces, hay muy pocas cosas que, digamos, uno podría decir esto claramente es muy vulnerable, porque ya fue vulnerable en algún evento y ya se cayó. Entonces, en Chile no tenemos ese problema, tenemos otro problema, ¿no? Que es que se caen las cosas cuando tiembla. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una segunda pregunta. Para la evaluación del riesgo sísmico urbano, es necesario contar con todas y cada una de las curvas de fragilidad por cada tipología o taxonomía estructural. Se pueden evaluar riesgos en escalas considerables con curvas de fragilidad aproximadas o generales, como se encuentran publicadas. Es decir, ¿qué tan detallado debe ser este análisis? O si nos puede recomendar algún modelo simplificado que se ajuste bastante bien a este propósito. También muy buena pregunta. A ver, en la práctica, lo que se termina haciendo es lo primero que dice quien preguntó. Uno tiene que de alguna manera hacer taxonomías que sean representativas de lo que uno quiere estudiar. Por ejemplo, les mostré los casos de las escuelas en México, los casos de los tanques de relave que estamos haciendo aquí, los casos de los puentes, los casos de los edificios de muros. Todo eso estamos haciendo taxonomías que más o menos representan la tipología de los edificios o de las estructuras que vamos a estudiar. Y luego, de alguna manera, tengo que clasificar la estructura específica, tengo que clasificarla en la taxonomía 1, 2, 3 o 4, por decirlo. La forma en que yo lo veo es eso, es hacer modelos bien hechos de algunas taxonomías, pero son modelos analíticos complejos, con muchos grados de libertad, con todas las no linealidades, en vez de hacer modelos sencillos para cada edificio. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces, yo soy de la idea, de la preferencia de hacer modelos complejos de pocos edificios y luego clasificar edificios en cada una de las taxonomías. Y uno puede de alguna manera incorporar la incertidumbre epistémica del modelo. Uno puede decir, ok, yo no sé, por ejemplo, en un estudio que hice en Estados Unidos, hicimos curvas de fragilidad para casas de madera. Y entonces yo separé en casas de 1 piso y 2 pisos, porque son muy diferentes. Entonces las casas de 1 piso las modelé, las casas de 2 pisos las modelé. Sin embargo, una misma casa de 1 piso o de 2 pisos, dependiendo del periodo que tenga, de su periodo fundamental, también se va a comportar de manera diferente. Entonces lo que hice fue modelar varias casas de 1 piso, varias casas de 2 pisos, con diferentes periodos. Y luego incorporé la incertidumbre del periodo fundamental de la estructura en las curvas de fragilidad, haciendo que yo, si no sé el periodo de la estructura, entonces tengo una curva de fragilidad que tiene más incertidumbre, y si yo sé el periodo de la estructura, entonces tiene menos incertidumbre. Entonces uno puede jugar con esas cosas también, con la incertidumbre en ciertos parámetros que uno dice, yo no lo sé a priori en cada una de las estructuras, pero sí sé que afecta mucho a la respuesta de la estructura. Ojalá lo supiera el valor del periodo, pero si no lo sé, lo puedo incorporar en mi curva de efectividad. Muchas gracias. Y siguiendo en esta misma línea, para la evaluación del riesgo, un dato interesante son los efectos de sitio. En Chile, ¿existen estos estudios ya sea puntualmente o bien generalizados? También muy buena, porque están haciendo muy buenas preguntas. En Chile, a nivel de país completo, tenemos poca información. Sin embargo, en Santiago sí tenemos un modelo de la cuenca de Santiago,
Santiago está relativamente en altura, no es Bogotá, ¿ah? No está en altura tanto. Pero ya está entre medio de lo que nosotros llamamos depresión intermedia, que viene una cordillera en la costa, y luego una depresión intermedia, y luego viene otra cordillera, que es la cordillera de los Andes. Como Santiago está a los pies de la cordillera de los Andes, se genera un valle, en donde está bien caracterizado el tipo de suelo en todo el valle, incluso el periodo fundamental del suelo, la velocidad de ondas de corte, la profundidad del basamento rocoso, todo eso está bastante bien caracterizado en Santiago. En Viña del Mar hay algunos estudios también de la velocidad de ondas de corte, la profundidad del basamento rocoso, el periodo del suelo, etc. Hay. En otras ciudades yo desconozco. Yo creería que, por ejemplo, en Concepción, dado los académicos que conozco que hay allá, yo creo que también han hecho algo de este estilo y tienen una base de datos, digamos, de sondajes en toda la ciudad, y eso se puede generar un modelo a partir de eso de la cuenca, digamos, de Concepción, bueno, de cada ciudad. Entonces, como te digo, no hay algo unificado de todo Chile, pero sí uno puede ir ciudad por ciudad viendo qué base de datos hay, etc. Muy bien. Y nuestra última pregunta es, recapitulando la conferencia, ¿nos puede indicar cómo cuantificamos la resiliencia sísmica? ¿En base a probabilidades, algún parámetro de los que se mencionó al inicio? ¿Cuál es el parámetro para cuantificar la resiliencia? Esa pregunta hasta el día de hoy no tiene respuesta. ¿Sí? Hay de todo, ¿ah? Hay gente que, de hecho, hay todo un grupo de investigación que para la resiliencia hablan voy a intentar hacer un dibujito acá, a ver si me resulta. A ver, vamos a ver. Se ve, debería verse la pantalla negra ahora. Sí, perfecto. Ya. Lo que hacen son unas cosas de este estilo. Que en el tiempo, y se ve la capacidad de algo, la capacidad, por ejemplo, hospitalaria de un hospital o de una región. Y en el tiempo debería ser constante hasta que llega el tiempo del terremoto, en donde baja por alguna razón, producto de los daños que hay, y luego con el tiempo va aumentando y tiende a estar de nuevo en un cierto valor que, de nuevo, la pregunta es, ¿queremos volver a ese nivel o queremos llevarlo a un nivel más alto o qué sé yo? Pero bueno, digamos que queremos al mismo nivel. Entonces, la forma en que miden ahí resiliencia sería el área de este triangulito. El área de ese triangulito es como la pérdida de resiliencia. Mientras mayor sea esta área, es peor nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, dicen, bueno, si, por ejemplo, si esto baja poco, el área va a ser más chica. Y si esto se recupera rápido, el área va a ser más chica. Entonces, de alguna manera, esto incorpora cuánto baja y cómo se recupera. Pero estas cosas todavía están en discusión y de hecho, yo no soy muy de la idea de que esto es tan importante porque además estas cosas están súper correlacionadas. Hay, por ejemplo, estudios de una arquitecta que se llama Mary Comerio, es una arquitecta de Berkeley, que habla de cómo si yo bajo menos aquí, me recupero más rápido. O sea, quiere decir que, a ver si puedo hacer los puntitos de nuevo. Azul. Si yo bajo aquí hasta acá solamente, entonces es mucho más rápido que si yo bajo, voy a hacer en morado, hasta aquí. No tiene la misma pendiente que esa, sino que más bien tiene una pendiente más baja. Entonces, no es tan fácil medir estas cosas. De nuevo, yo creo que la resiliencia todavía no tiene una métrica establecida que todo el mundo diga, ya, esto es la métrica para medir la resiliencia. Este tipo de cosas tiene hartos problemas que son difíciles de arreglar, entonces tampoco esta es la métrica más adecuada. ¿Qué métrica a mí me gusta? Podría ser, o sea, métricas que tienen que ver con, por ejemplo, el tiempo de inactividad de la comunidad completa, digamos,
¿Cuánto me voy a demorar en volver a la normalidad? Eso puede ser una métrica, ¿no? Entonces, ¿y cómo yo la mido? La mido en términos probabilísticos, ¿sí? Eso, más o menos hay consenso en que todas estas cosas tienen que ser probabilísticas y uno tiene que hablar en la probabilidad de que, por ejemplo, la recuperación de la ciudad entera sea mayor a 1 año. Entonces yo quiero minimizar esa probabilidad, por ejemplo. Eso yo creo que sería la respuesta. Muy amable por la respuesta a todas las preguntas. No tenemos más preguntas por parte de los asistentes, así que damos paso a comentarios por parte del doctor Roberto Aguiar. Doctor, tiene micrófono en silencio. Ya. Ya, ahí Lo sí. que pasa, no estaba habilitado. Muchísimas gracias, Pablo. Muy bonita la conferencia, muy buena. Y me quedé pensativo en la última gráfica, capacidad con tiempo. La capacidad se mantiene constante, viene un terremoto y decae su capacidad. Pero en nuestro país hay estructuras que decayó su capacidad y únicamente le pintaron, nada más, no le arreglaron mayor cosa. Entonces, esa cura cuando cae sigue en el nivel bajo, hay un escalón y así va a trabajar. Entonces, la importancia es cómo llegar a la gente y para que no pueden quedar así. El daño acumulado que se va dando en las estructuras es importante, es muy importante. Hay que crear conciencia para que elevar el nivel de que la gente sepa que si no hace algo, la curva va a ir para abajo y va a colapsar. Linda conferencia, muy buena conferencia, llenó las expectativas que teníamos. Una cosa, publicaron un libro o alguna cosa con mi profesor Miranda, con Eduardo. No, o sea, bueno, está mi tesis publicada, la tesis doctoral, pero están, digamos, los artículos en las revistas ya están publicados, casi todos los de la tesis, así que pueden buscar en Google Scholar o mandarme un correo y yo se los Para puedo enviar. que, ok, excelente, muy agradecido con la conferencia y también me llena de satisfacción ver en nuestro público a estudiantes de maestrías, de algunas maestrías de Ecuador que no se pierden estas conferencias. De igual manera, ver a mis amigos de Argentina, le vi aquí más vi, también de la ESPE, le vi a mi doctor Pablo Caiza, que también ahí, excelente, gente que no se pierden estas conferencias. Doctor Erasi, fabulosa conferencia y esperamos contar en un futuro cercano. Ah, me olvidaba decir, entre tantos tesistas que está manejando usted tiene ahí un grupo valioso de ecuatorianos muy buenos, excelentes, que pueden ayudarle tenazmente en sus investigaciones. Los que están ahí, los que han sido sus alumnos, brillantes, toditos brillantes. Así es que cuente con ellos, especialmente nuestro anfitrión. Bueno, Sí, muy buenos estudiantes. así es. Muchas gracias por comentarios. Y en este punto quisiera compartir mi pantalla y compartir el certificado de reconocimiento que se otorga al doctor Pablo Eresi en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, con el tema Evaluación del riesgo sísmico a nivel regional, un paso hacia la resiliencia sísmica, firma doctor Roberto Aguiar, organizador. Tal vez, doctor Pablo Eresi, algún comentario final de su parte. No, nuevamente agradecer esta oportunidad. Como decía al comienzo, creo que es bien valioso que dentro de Latinoamérica nos juntemos, conversemos, si se puede, incluso viajemos entre países y
y hagamos que la ingeniería sísmica latinoamericana sea de renombre, como siempre lo ha merecido, ¿no? Lamentablemente a veces no lo ha sido tanto, no lo ha sido como se merece, pero yo creo que si entre todos ponemos un granito de arena, puede mejorar bastante. Así que nuevamente muchas gracias y excelente la posibilidad de poder estar aquí. Muchas gracias a usted por su tiempo en la preparación de la conferencia, el tiempo de hoy en la charla, transmitir todos estos conocimientos y también permitir almacenar este material en nuestro blog de ScienceLab, sciencilab.wordpress.com, donde ya tenemos 99 conferencias y tenemos el ánimo para continuar. Todos los lunes, 19 horas, reiteramos la invitación a todos los asistentes. No me queda más que agradecerles, que tengan una buena noche. Hasta un próximo lunes. Pasen muy bien. Adiós. Adiós.